chicos y chicas, mi nombre es Esmeralda del canal de YouTube Esmenkyon Corea. El día de hoy voy a platicarles un poco sobre la cultura coreana y costumbres. Pero antes de empezar, por favor, no olviden suscribirse. Les pido de favor que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Y sin más preámbulos, empecemos. Bueno, quería platicarles que antes de empezar, que en estos días me hice el alaciado permanente que se llama Magic, mágico, no sé, magia o así. Y pues como pueden ver, ahorita no me planché ni nada, pero así me quedó naturalmente. Me gustó, ya no batalló mucho. Nada más, una vez que te bañas, te pones gotas de seda o el argan oil, el aceite de argán, y ya te pasas una vez el cepillo y te queda súper bien, súper padre. Y todo me súper encantó. Otra cosa, pues que en estos días me he sentido un poco decaída porque extraño a mi esposo. ¿Por qué? Porque ya son casi 2 semanas desde que él se fue a trabajar. Anda aquí en Corea, pero pues está en un proyecto muy importante y no ha podido venir. Creo que va a venir a lo mejor hasta el siguiente sábado. Serían 3 semanas más o menos. Y pues bueno, pero pues bueno, no me queda más que esperar. Lo siguiente que quería decirles es que lamento mucho las tragedias que están pasando en Colombia y en México. Y pues mucho apoyo de acá desde Corea del Sur, de parte de una mexicana, tanto para mi país México como para nuestros hermanos de Colombia. Y pues ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Bueno, supermercados. Sí, ¿qué sucede? Vamos a hablar de los supermercados en Corea. En Corea del Sur, en los supermercados no hay empacadores. Así como, bueno, en México, en mi país, hay empacadores. Pero no sé si en otros países de América Latina también manejen empacadores. Y bueno, ¿qué quiere decir? Que entonces tú tienes que empacar sola. Tú compras tu comida y así. Y generalmente nosotros, no sé, ya sea que traigamos canasta o carrito, siempre desempacamos, ¿no? Y ya el empacador empaca al final y se le da una propina o algo. Y aquí, bueno, si traes carritos sí tienes que desempacar, pero si traes canasta, sí, el cajero desempaca, o sea, saca los productos de la canasta y te entrega. Y los pasa por la línea de chequeo, los cobra y luego ya tú nada más los empacas, ¿no? Tienes que llevar tu bolsita ecológica o a lo mejor no sé, en su defecto les puedes comprar una bolsa, las que usan para reciclar la basura, y con eso te ayudas o te apoyas. En el siguiente punto son los restaurantes. ¿Qué quiero decir con esto? Ya saben que en nuestro país, bueno, yo voy a hablar por México, ya ustedes me comentan, chicos y chicas, en los otros países cómo es, ¿verdad? En los otros países de Latinoamérica o en España o así. Aquí en Corea no se da propina. Aún el servicio haya sido muy bueno, no suelen dar propina. Y eso para mí fue un poco extraño al principio, pero pues aquí es de lo más normal. Y pues en México damos el 10% de propina por lo regular. Ahora, que la cultura del self, ¿no? De que, por ejemplo, tú vas al restaurante y hay como que te dan las guarniciones principales una vez que tú vas, pero luego si quieres servirte más guarniciones son gratis. Más sin embargo, tú tienes que ir y agarrar así como tipo buffetos, guarniciones, ¿no? Y ya. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, el agua, a veces la trae el mesero, pero a veces si el mesero está muy ocupado, tú puedes ir y tomar el agua. Hablo del termito, cuando te dan el termo del agua. Si no hay termito, entonces tú tienes que ir a servirte tu agüita sola y así, o solo. También la carne. Casi por lo general en México uno va al restaurante y ya te dan todo preparado, ¿verdad? Pero en Corea tú tienes que asar la carne por ti solo en la mesita. Y es de lo más normal. También el café, hay café gratis al final por decir así, en la puerta principal del restaurante.
pero tú tienes que ir y tomar tu café, es automático, y ahí te lo dan, es gratis, parte del servicio. Luego tomar palillos y cucharas, sí, de que por ejemplo en Corea, bueno, en México o así casi siempre te dan, el mesero te entrega el tenedor, la cuchara, los cuchillos y todo eso a la hora de que tú vas a empezar a comer. Muchas veces te dan refill, ¿no? El agua fresca, y si es buffet te lo traen. Oiga, ¿qué quiere ahora Coca? ¿Y qué quiere ahora Coca-Cola? Y luego que quiero refresco de fresa, no sé, refresco del otro, y te cambian, ¿no? Y ellos te traen la limonada o lo que sea. Aquí en Corea, ¿no? Tú tienes que ir por tus bebidas. Lo siguiente... sí, a veces si quieres un platito extra o eso, en la mesa te ponen los platos para que tú tomes un plato extra, un vaso extra que ocupes sin necesidad que le estés llamando al dueño del restaurante o al mesero en su defecto. Porque acá como la mano de obra es muy cara, muchas veces son pocos los empleados en el restaurante. Hagan de cuenta que, o a veces solamente el dueño y su familia se encargan del restaurante, así es como un restaurante familiar. Ahora, tiendas de maquillaje. Las tiendas de maquillaje tienen muestras, generalmente para que tú puedas checar si el tono de labial te gusta o cualquier tono de maquillaje que tú utilices. Pero incluso en las tiendas famosas de marcas como MAC y todo eso, o sea, tú te puedes probar el maquillaje, pero ahora por el coronavirus creo que no, que está un poco restringido eso por lo del virus que anda, pero generalmente si no estuviera así. Así que tú te puedes echar, incluso los perfumes así, no sé, de marca, tú te puedes entrar a la tienda y probar un perfume y eso, y hay muestras para todo. Creo que en Estados Unidos también es así, ¿no? Tienen las muestras de los perfumes y toda la onda. Y bueno, ¿qué más? Las reglas de etiqueta, por decirlo así, en Corea. No, yo tengo aquí, como por decir, casi 5 años, 4 años, 4 meses viviendo en Corea, pero todavía hay muchas cosas que se me hacen muy difíciles, no me termino de acostumbrar. Es como, no sé, yo quiero, pero siempre me siento como oprimida, como ay, con miedo de que voy a hacer algo mal, así, porque, bueno, como a eso constante de que te tienes que adaptar a la cultura porque tú eres la extranjera y te tienes que adaptar a la cultura porque tú eres la extranjera, ya como ya lo tengo aquí en la mente metido, y a veces me causa o me genera un poco de estrés, porque pienso que hay cosas que, o sea, cualquier cosa siento que es una falta de respeto y me siento triste, así como, ay, quisiera solo disfrutar de la vida. Ya me da miedo a veces hasta decir algo o comentar porque, no sé, siento que me van a llamar la atención y me da tristeza por cualquier cosa. Reglas de etiqueta, por ejemplo, tomar o recibir las cosas con las 2 manos a los adultos mayores. Entonces, si tú, no sé, una señora ya grande de edad o mayor que tú, te da algo, tienes que recibir con las 2 manos y en su defecto, ¿no? Ella te puede dar con una mano o así, pero tú tienes que recibir a los adultos mayores con las 2 manos, ya sea así, pero así hacen, yo hago así generalmente. Puedes tomar con las 2 manos, solamente usar las 2 manos. Luego, por ejemplo, quitarse los zapatos al entrar, eso ya estoy acostumbrada, es muy cómodo porque está limpio, así no entra el polvo a la casa y todo eso. No mirar directo a los ojos por mucho tiempo porque los adultos mayores se pueden molestar, es como, no sé, yo no entiendo eso, pero así es. Tú miras, o primero saludas y luego miras. Saludas, haces una pequeña reverencia y luego miras, porque creo que mirar a los ojos directos es una falta de respeto. Reverencias y saludos formales. Sí, porque, por ejemplo, cuando un adulto mayor llega, tú tienes que decirle qué bueno que llegó, qué bueno que se fue, y pararte en la puerta principal a recibirlo, y luego pararte en la puerta principal a despedirlo, y todo ese tipo de saludos formales. Reglas de beber soju, de que, por ejemplo, las personas que van a beber soju o alcohol, una bebida alcohólica o algo,
¿cómo se le llama? Bueno, eso. Tienen que, si están enfrente de un adulto mayor, no pueden beber así nada más normal de frente. Tienen que ir ponerse de lado y poner la mano algo así y así más. No sé, no estoy muy segura porque yo no tomo, pero no pueden ver de frente al adulto mayor o así. Es como medio te escondes de ladito, así como por respeto. Ahora, no levantar el plato al comer, porque también es de mala educación. Solamente tienes que comer así en la mesa. Luego, no enterrar los palillos en el arroz, porque luego si tú entierras, una vez yo enterré los palillos en el arroz y mi suegra dijo, ¡ah! Sí, se asustó y yo le dije, ¿qué fue? Y dijo, es que eso es malo, quiere decir que alguien se va a morir o algo así. Entonces ellos, yo lo vi como, nada más dejé ahí los palillos descansando, pero acá no lo ven así, lo ven como, alguien se va a morir o es de mala suerte o no sé, hace muy raro. Y luego, ¿qué más? Esperar que los mayores empiecen a comer. Esto no precisamente, pero pues se supone que es una regla. Yo a veces me espero, pero pues a mí me dicen mis suegros, no, tú come primero y no sé qué. Y digo, es que ya tengo hambre o así. Sí, come. Pero pues se supone que es una regla. Ahora, ¿qué más? Plato de sopa a la derecha y el arroz a la izquierda, así si no me equivoco, que así tiene que ver el orden en que pones las comidas y las acomodas. Ahora, esperar que los mayores empiecen a comer. Plato de sopa. No mecer las piernas con desesperación, porque eso también yo siempre lo hago. Es inconscientemente, pero cuando me da como así, no sé, a veces lo hago cuando traes como una cierta ansiedad o desesperación. Empieza uno a mecer las piernas, ¿verdad? Ahora, hacer sonidos al comer significa que la comida estuvo muy deliciosa. En América Latina, creo que en la mayoría de los países, si tú haces ruido al comer, es como, oye, ¿por qué haces ruido? O sea, molesta, ¿no? Es como una falta de educación, pero aquí es lo contrario. Si no haces ningún ruido, se te quedan viendo así como que, y te preguntan, oye, ¿si te gustó la comida? Sí, la comida estuvo muy deliciosa, pero como no haces ninguna expresión, ningún sonido, es como un poco raro, es lo contrario. Tienes que hacer como así cuando comes la sopa y todo eso, y decir, machizo, estuvo muy delicioso, y así, ¿verdad? Está muy delicioso. Ahora, ¿qué más? Ayudas del gobierno durante el embarazo. Cuando te casas con un coreano, por regular el gobierno te da una check card, que es donde te deposita para que te hagas los estudios médicos y todo eso. Y luego, después de ahí, cuando tu bebé ya nace, te dan ayuda para ponerlo en la guardería. Es una Happy Card o Hemocam Card, donde tú con eso puedes pagar la guardería y todo eso. Las mensualidades las cubre en su totalidad. Bueno, no en su totalidad. Creo que la primera vez que cuando mi niña estaba en la otra guardería, creo que nada más eran 70,000 wones, como $70 que cubría, y mi esposo pagaba la otra mitad de acá. Pues es que no sé, la verdad tengo un poco de confusión, pero sí te ayuda en su gran mayoría a cubrir. Por ejemplo, esta última vez me llegaron $424 que pagamos en la nueva guardería, que es como kinder, y con esa tarjeta feliz que te da el gobierno. Luego, reglas del metro. No invadir asientos para adultos mayores o mujeres embarazadas, porque pues están en color rosa. A veces los asientos en color rosa aparecen incluso, generalmente están al fondo del autobús, pero a veces te aparecen entre el medio del vagón, y hay un solo asiento en cada extremo en rosita para las mujeres embarazadas o ancianos o adultos mayores, y tú no debes de invadir. Ahora, ¿qué más? No hacer ruido en el metro, no entrar con comida o bebidas y usar mascarillas al entrar. Bueno, yo lo de las comidas, la verdad ya me adapté como, no como en el autobús o en el metro o lo que sea. Pero hay algo que todavía me cuesta mucho, y es no hablar en el metro. Cuando voy sola sí, pero cuando voy con mis amigas es como no las he visto en un chorro de tiempo y
con ganas de hablar, de platicar, y a veces como el viaje está muy largo es un poco aburrido nada más estar como picándole el teléfono, pero la gente te mira feo si hablas porque es una regla de, no sé, como aquí en Corea creo que está igual que en Japón, no hablas, no debes de hablar en el metro, es como una regla de etiqueta y te ven feo si hablas, y a mí se me hace muy aburrido estar todo el metro así sin hablar. Y pues es un poco difícil esa regla, creo que es de las más difíciles para mí. Y a veces me siento triste porque, no sé, como les digo, siento que no puedo hablar o decir nada porque siempre sale eso. Como es que eres extranjero, tienes que adaptarte a las reglas del país. Es como... Siento que juzgan más duro a un extranjero que si yo fuera coreana, aunque hablara. Pero pues no estás diciendo nada malo, o sea, yo estaba hablando con mi amiga de que no sé, X cosa, pero eso a veces me hace sentir cabizbaja, así como triste, esas situaciones. Me acaba de pasar una situación ayer, esta semana, que yo iba con mi amiga de Marruecos en el autobús y me hace un chico, lo que me sorprendió es que era un chavo joven. Me toca así el hombro y me dice que sí me podía callar porque yo estaba hablando en inglés. Y no sé si fue porque estaba hablando en inglés, pero me dijo así 3 veces, me tocó el hombro y me dijo que sí me podía callar. Yo me sentí mal porque pues sí puedo entender que me tengo que callar, igual porque es la regla de etiqueta del autobús. Pero no me gustó que me tocara el hombro así 3 veces, como enojado, así sentía hasta con fuerza que me tocó el hombro donde me hizo así, como que guarda silencio, me dijo en inglés, porque yo estaba hablando en inglés con mi amiga de Marruecos. Me sentí agüete y todo, me siento un poco triste por eso, pero bueno, dice mi amiga, no le hagas caso, no hagas caso a esas cosas, esos detalles. A veces también me siento triste porque pienso, ¿por qué te dicen tú eres un extranjero? Y así, sí soy una extranjera, pero pienso que no deberían de ser así, o sea, en general, pero es más doloroso que tú tengas un esposo coreano, tu hija sea coreana también en cierto modo, o sea, mitad coreana, mitad mexicana, vives con tu familia coreana y como quiera te digan así, te traten así como extranjero es muy triste. Yo quisiera que hubiera más inclusión. Dice, no te debe de importar, pero a mí me lastima, es algo que me lastima. Me siento triste. Entonces, más que lo que me dijera que me guardaba silencio, o sea, más que me dijera guardo silencio, me sentí mal que me tocara el hombro así como enojado, así de que 3 veces así, porque pienso, bueno, eso tampoco está dentro de las reglas de aquí, o sea, él no debería de haberme tocado del hombro así, fuerte, así. No es correcto, ¿verdad? Pero bueno, ya ni modo, ya. Usar mascarilla al entrar, bueno, yo siempre traigo mascarilla en todas partes, así que no hay ningún problema, tampoco como entre los autobuses, no hay ningún problema. Año Nuevo Lunar, los niños y adultos jóvenes hacen reverencia a los adultos mayores. Y entonces cuando yo llegué y todavía no estaba casada, hice reverencia a mis suegros, a los familiares de mis suegros, y me dieron dinero. Pero como ya me casé, ahora le dieron el dinero a mi hija. De cual manera todos hacemos reverencia a los adultos mayores. Luego los niños reciben el cebetón. El dinero ese que reciben se llama cebetón. Después de hacer la reverencia, y se come tokguk a la mañana siguiente, que es un caldo de, ¿cómo se llama? Un caldo de panecillos de arroz, de que supuestamente que si tú comes este caldo, tendrás un año más de vida. Ese es el significado principal. Y eso es en Solal, Año Nuevo Lunar. Y en el Chuseok o ¿cuál es? En el Chuseok o Thanksgiving Day se da sompion, que son los panecillos de arroz en forma de media luna con un relleno dulce. Y ¿qué más? Y pues ya más que todo eso, los coreanos miran a la luna llena y piden un deseo. Y pues ya más que todo eso sería. Lo siguiente, los esposos. ¿Qué es lo que no me gusta
Y aquí, bueno, es muy bonito que los esposos trabajen mucho, pero a la vez es muy triste porque te dejan mucho tiempo sola. Por ejemplo, mi esposo hace mucho tiempo que no se iba por tanto tiempo y ahorita no ha venido en 2 semanas y va a venir hasta el siguiente sábado, ya serían 3 semanas y tengo a mi niña, pero también es muy triste porque lo extraño y mi hija todos los días me dice, ¿dónde está mi papá? Mamá, apaudizo, así. Y yo ya no sé qué decirle. Le digo, está trabajando, ya va a venir, hija, ya va a venir y así. Pero pues no hay, ¿cómo le explico, verdad, a mi hija eso? Pues, entonces es muy duro. Pero bueno, ya los dejo hasta aquí, chicos y chicas. Espero que les haya gustado y perdónenme por quejarme tanto de las cosas. Es mi verdadero sentimiento, como me siento ahorita, pero pues espero que este video haya sido de su ayuda y pues gracias por ver, nos vemos en el siguiente video. ¡Añón!